afuera. O sea, por ejemplo, eso, la bolsa de Nueva York. Es el que se suele usar si, por ejemplo, yo tengo que pasar plata de acá afuera, suelo comprar y transferir los dólares al CCL. Una pregunta, disculpa. Sí. Me parece que hay compañeros que no pueden entrar, no sé si se puede resolver eso, me están hablando por mensaje. Ahí está. Gracias. Después está el mercado electrónico de pagos o el MEP, que es lo mismo que el CCL, o sea, comprar un bono en pesos y venderlo en dólares, pero en el mercado argentino, que es el que generalmente el que generalmente compramos tipo el Cocos, Balance, Binance, todas esas. Después, bueno, está el informal y paralelo o Blue, que es básicamente el que se negocia por fuera del sistema financiero, que es ilegal, pero bueno, existe. Y después, bueno, está todo el dólar cripto, el dólar, en su momento había dólar, no sé si llegaron a verlo, pero dólar Coldplay, porque cuando Coldplay agotó los 5 Rivers en Argentina, hicieron un dólar específicamente para eso. Después había un dólar Qatar en un momento, cuando fue el Mundial de 2022. ¿Qué más? Y todos estaban en ámbito. O sea, vos entrabas a ámbito y te aparecía. Si ustedes entran a ámbito, hay muchos tipos de cambio. Esta es la fuente, o sea, está el dólar Banco Nación, que el dólar Banco Nación sale lo que es el dólar turista. Vieron que si vos, hoy en día ya no es tan relevante porque uno puede pagar con dólares, básicamente, pero cuando no se podía pagar con dólares propios, o sea, cuando ustedes querían hacer una compra en dólares, generalmente o usaban el MEP y usaban dólares por afuera, o lo que hacían era, si ustedes pagaban con tarjeta de crédito, a este dólar Banco Nación se le suma un porcentaje de impuestos. En un momento tenía un 130% de impuestos, por ejemplo, en el gobierno de Alberto Fernández, que era ganancias, bienes personales, no me acuerdo qué más, impuesto país en un momento. Después ahora es el 30%, o sea, que es este que está acá, ¿ven? Que es 1885. Si ustedes pagan algo con dólares en tarjeta y lo debitan en pesos, les cobran un dólar a 1885 en vez de un dólar a 1454 que ustedes pueden comprar y dar los dólares directamente. Después no hay muchos más. Bueno, acá está el real, el euro, el dólar cripto, el dólar mayorista, bueno, dólar futuro y el CCL. Hay muchos tipos de cambio diferentes en Argentina. Bueno, y acá tienen de dónde salen todos. Y en base a que hay muchos tipos de cambio diferentes en Argentina, se produce lo que es la brecha cambiaria, que hoy en día es bastante más chica de que otras ocasiones, pero hubo momentos en donde la brecha cambiaria era muy relevante, y la brecha cambiaria básicamente es la diferencia entre los dólares, por ejemplo, Blue, CCL o MEP, con el tipo de cambio oficial, con el mayorista de referencia. Entonces, básicamente lo que te muestra es cuánto más caro o barato están esos tipos de cambio en relación al dólar oficial. En general, siempre están por arriba que el dólar oficial. Entonces, si quieren, hacemos un segundo al Excel. Entonces, ¿cómo se calcula básicamente una brecha? Yo acá tengo el dólar oficial, el mayorista, que el 2 de octubre cerró en 1425. No puedo sacar el dato del 3 de octubre porque está caída la página del Banco Central, no sé por qué. Pero el 2 de octubre era 1425 y el tipo de cambio MEP era 1500. Entonces, ¿cómo se calcula una brecha? Básicamente la brecha se calcula dividiendo el tipo de cambio MEP sobre el tipo de cambio oficial. Y esa es la diferencia. Entonces, el MEP está 5,3% más caro que el dólar oficial de referencia. Ustedes esto lo tiran para atrás. ¿Ven? Hay momentos en donde capaz el dólar MEP está más barato que el dólar oficial. Esto es algo muy particular del momento. En general, siempre suele estar por arriba, pero ven que hay momentos, por ejemplo, que está
8,5, 9,3, 1, o sea, como que es muy volátil, 0,1. Pero si nos vamos más para atrás en el tiempo, por ejemplo, acá al principio era 20, 21, y esto tiene, a ver si cuánto más para atrás tengo. Bueno, por ejemplo, 2023, esto es otro régimen, otro gobierno, teníamos momentos en los que básicamente el tipo de cambio MEP era el doble que el tipo de cambio oficial, es una brecha del 100%, 94, 101. Y esta, cuando una brecha es tan alta, genera distorsiones y problemas. No es bueno tener una brecha tan alta. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Puedes repetir la fórmula? Sí, la fórmula es una tasa de variación como vimos creo que vimos la última clase, que es básicamente, yo quiero saber cuánto más caro está el tipo de cambio MEP sobre el tipo de cambio oficial, que es el oficial de referencia de la economía, ponele. Entonces, yo lo que hago es agarrar el precio del día o del mes o del trimestre, lo que quieran, del MEP, lo divido por el oficial y le resto uno. Pues yo hago directamente el MEP sobre el oficial. Esto es una medida más de peso, o sea, cuánto pesa. Si yo quiero, por ejemplo, tengo una torta y quiero saber cuánto pesa esta porción, hago esto sobre el total. En cambio, si yo quiero ver una diferencia, una variación, le tengo que restar 1. Entonces, ahí me queda esa fórmula. Eso es una tasa de variación. Y así se calcula, básicamente. Después ustedes, si quieren tener una serie mensual o una serie diaria, si ustedes quieren hacer una serie mensual, hacen el promedio de todos los datos del mes, del oficial y del MEP, o el promedio de los trimestrales, o sea, de los 3 meses que compone un trimestre, el año, promedio de los 365 días hábiles no hay, pero de la cantidad de días hábiles que tiene el año, y así pueden hacerlo con diferentes métricas. ¿Se entendió ahí? Sí, sí. Bueno. Y todo esto son tipos de cambio nominales, o sea, todos estos números son números que están en términos nominales, que son un precio básicamente de la economía. Una cosa que es relevante, que también hace el Banco Central, es el tipo de recambio real, tanto bilateral como multilateral. El tipo de cambio real bilateral básicamente lo que hace es medir la competitividad de las monedas, la competitividad del tipo de cambio entre Argentina y un país en específico. Y la competitividad de ese tipo de cambio se deflacta por las inflaciones. Entonces, si yo quiero ver en términos de competitividad, lo que yo tengo que hacer es deflactar los precios. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio es un precio más. Entonces, yo necesito descontarle la inflación para poder ver, como hicimos con el salario, para poder ver cuánto yo capaz puedo adquirir de cierta cosa. Y sobre todo sirve para analizar si el peso argentino está caro o barato en relación a otra moneda. Entonces, por ejemplo, cuando decimos, en su momento había toda una discusión de, bueno, hoy el tipo de cambio real está muy bajo, está muy barato, significa que para nosotros, para los argentinos, nos es mucho más barato acceder a dólares que capaz en otro momento. Y si a los argentinos les es mucho más barato acceder a dólares, significa que por ejemplo, si yo hago el tipo de cambio real bilateral con Brasil, al brasilero le es muy caro vivir en Argentina y al argentino le es muy barato estar en Brasil, por ejemplo. Entonces, periodos en los que el tipo de cambio real bilateral está barato, en cierto punto, son momentos en donde, por ejemplo, nos vamos a vacacionar más afuera. ¿Por qué? Porque nos sale más barato, capaz, vacacionar. Nos sale lo mismo ir a Florianópolis que ir a Mar del Plata, en términos de cantidad de plata que gastamos. En este link, el Banco Central calcula todos los días el tipo de cambio real bilateral entre diferentes países. O sea, sobre todo toma los principales socios comerciales de Argentina. Y con eso después saca un tipo de cambio real multilateral que incluye todos los tipos de cambio real bilaterales que tiene.
Y el Banco Central lo que hace es publicar una serie diaria y una serie mensual. ¿Y cómo se calcula? Básicamente, para que sepan cómo se hace, lo vamos a hacer igualmente, ya está calculado y no hace falta calcularlo. Solamente para que entiendan el concepto, pero para el TP, si ustedes quieren agarrar esta variable, en este link existe y es diaria, o sea, tiene una frecuencia muy alta. Entonces, básicamente lo que se hace es elegir un periodo base. O sea, yo tengo un 100, que es un periodo base. Hoy en día el Banco Central tiene ese periodo base como el sale el cepo, me parece. Tienen ese día. Si yo lo quiero actualizar para adelante, o sea, yo sé que el 17 de diciembre, sí. No sé si fue mi internet recién, pero se te había congelado un rato. O sea, unos minutitos nomás. Bueno, ¿hasta dónde escucharon? Un poco antes que te pongas a explicar, tipo, por lo menos a mí se me trabó en la parte que dijiste esto lo podías encontrar en esta página si se querían usar, que era... Ok, vamos de vuelta entonces. Entonces, el tipo de cambio real bilateral es eso, medir la competitividad de la moneda de Argentina con otras monedas. En este link, el Banco Central lo hace diario y mensual. O sea, el promedio diario es el promedio de los días hace el promedio mensual. ¿Y cómo se calcula básicamente? El tipo de cambio real, yo lo que hago, o lo que hace el Banco Central en realidad, es elegir un periodo base. O sea, yo tengo un día base o un mes base. Ustedes para el TP seguramente lo hagan con un mes, que es más fácil que un día. Pero el Banco Central lo hace por un día. Entonces, el Banco Central dice, bueno, yo tomo como valor de referencia mi 100, mi valor de referencia es el 17 de diciembre de 2015. ¿Por qué ese día? Entiendo que es porque sale del cepo Macri, pero bueno, podría ser cualquier otro día arbitrario. Entonces, yo cómo actualizo hacia adelante y hacia atrás ese tipo de cambio, porque a fin deja admitir a esta persona. Se le pueden decir que entre y vuelva a entrar porque no me deja. Entonces, ¿cómo yo actualizo hacia adelante ese 100? Lo que hace, o sea, el tipo de cambio real bilateral de T más 1, por ejemplo, 18 de diciembre de 2015, o si yo tomo como valor de referencia diciembre de 2019, ¿cómo calculo enero de 2020? Lo que hace es, al índice del día previo, o sea, en T, le multiplica la variación de tipo de cambio nominal bilateral entre Argentina y ese país, por ejemplo, la cotización peso-dólar. Entonces, yo sé que un dólar son 1.425 pesos. Yo lo que hago es ese 1.425 lo comparo con el día anterior, hago la variación y se la multiplico al índice del día anterior. A su vez, también lo multiplico por la inflación, la variación de la inflación del país socio, en este caso yo estoy usando el dólar. Lo que yo acá hago es tomar la relación real-peso, la variación diaria o mensual de eso. Perdón, profe, creo que se te está cayendo el internet, porque se me corta de ratitos, o capaz que soy yo. No sé el resto. No, debe ser tu internet porque a mí también me pasa, es lo que pasó antes que dije. Esperen que abra la puerta. ¿Tenés internet? Bueno, dejo abierto porque no agarra. Entonces, si yo estuviese haciendo la relación entre Argentina y Brasil, acá en vez de tomar la relación peso-dólar, debería tomar la relación peso-real, la inflación de Brasil y la inflación de Argentina. Si yo lo quiero calcular para atrás,
o sea, esto es para adelante. O sea, si yo quiero calcular el 18 de diciembre de 2015, si yo quiero calcular el 16 de diciembre de 2015, lo que hago es agarrar el índice 100, o sea, el T, le sumo la inflación doméstica y la divido por la variación del tipo de cambio de Argentina con ese país y la inflación de ese país. Veamos un ejemplo de cómo hacerlo. Yo acá, por ejemplo, tomé como 100 diciembre de 2019. Lo voy a hacer mensual porque es más fácil. Bilateral de Argentina con Estados Unidos. Entonces, yo tengo la variación del tipo de cambio oficial, que básicamente, si ustedes, es básicamente hacer esto, o sea, lo mismo que hicimos con la brecha, pero con la misma variable. Pero mensual, ¿no? Esto diario no. Pero si ustedes tienen los datos mensuales del tipo de cambio, lo que hacen es dividir el tipo de cambio de enero de 2020 sobre el de diciembre de 2021. Diciembre de 2019. La inflación de Estados Unidos, o sea, la inflación de Estados Unidos es la inflación mensual de Estados Unidos, y la inflación de Argentina. Hay, o sea, dos formas de hacerlo, básicamente. O pueden calcular todo en índice, o sea, básicamente ponen un 100 a todo diciembre de 2019 y lo que van haciendo es multiplicando por las variaciones, o sea, al 100 le van agregando las variaciones del tipo de cambio de la inflación y de la inflación de Argentina y de Estados Unidos. O pueden usar directamente estas variaciones, que es la fórmula esta que vimos acá. Esto es con las variaciones, o sea, con los porcentajes de estos que vemos. Entonces, ¿cómo calculo yo, con base en diciembre de 2019, el tipo de cambio real bilateral? Entonces, lo que yo tengo que hacer, como dice acá la fórmula, es el índice del tipo de cambio oficial. ¿Qué pasa? El índice de tipo de cambio oficial por el índice del precio sobre el IPC de Argentina. Entonces, yo lo que tengo acá para calcular el tipo de cambio real bilateral con Brasil, con Estados Unidos, es agarrar el tipo de cambio oficial, lo multiplico por el IPC de Estados Unidos y lo divido por el IPC de Argentina. Y eso me da un índice, que en este caso es base 100, diciembre de 2019. Entonces yo sé, por ejemplo, este 86, ¿qué me dice? ¿Qué significa que en agosto de 2025 el tipo de cambio real bilateral de Estados Unidos sea 86? Significa que con respecto a diciembre de 2019 está un 14% por abajo, más o menos. Entonces te dice, bueno, con respecto a tal periodo, yo sé que está por encima o por debajo. Si lo quieren hacer con las variaciones, es básicamente replicar esta fórmula, primera fórmula que está acá, que es al índice anterior, lo multiplico por 1 más la variación del tipo de cambio oficial, por 1 más la variación del IPC de Estados Unidos, dividido 1 más la variación del IPC de Argentina. Creo que esta fórmula es más fácil porque es menos engorrosa en términos de cuentas y números que tienen que hacer. Ahora, el índice de tipo de cambio real bilateral es la relación entre un solo país y Argentina. Ahora, el Banco Central también calcula lo que es el índice de tipo de cambio real multilateral. Y el índice de tipo de cambio real multilateral sirve sobre todo para ver la dinámica de los precios relativos de nuestra economía, o sea, de Argentina, contra los principales socios comerciales que tiene Argentina. Entonces, el tipo de cambio real multilateral es un índice que contempla todas las variaciones de los tipos de cambio bilaterales de Argentina con cada uno de sus principales socios comerciales. Y eso el Banco Central lo pondera por la participación en el comercio que tiene Argentina con ese país. En el comercio de manufacturas, nada más. Entonces, básicamente, el tipo de cambio real multilateral es la productoria, esta es una productoria, del índice de tipo de cambio real multilateral del periodo anterior por todo este choclo que está acá. Todo este choclo que está acá básicamente es, esta EJT, esta chiquita, es básicamente el tipo de cambio real bilateral del país con el país J en el día T.
Entonces, básicamente es la variación, o sea, el tipo de cambio nominal del peso con respecto al país J, por ejemplo, Estados Unidos, en el momento T, diciembre de 2019, por ejemplo. PT, esto que divide, es el índice de precios del consumidor de Argentina, y este PJT es básicamente el índice de precios del país J en el momento T, dice, por ejemplo, el IPC de Estados Unidos en diciembre de 2019. Y esto es básicamente lo mismo que esto, pero un periodo para atrás. Y este WJM-1 básicamente es la participación del país J en el comercio internacional de la Argentina con sus principales socios. Solamente son bienes que son de manufacturas, excluye todo lo que son cosas que dependen de precios internacionales, tipo productos primarios, petróleo, etc. Entonces, acá cada tipo de cambio real bilateral, que es esto que vimos acá, o sea, este de cada país principal, se pondera por su respectivo peso. Y una vez ponderado, se construye el tipo de cambio real multilateral. Entonces, veamos un ejemplo para que quede más claro. Entonces, por ejemplo, yo quiero calcular el tipo de cambio real multilateral de Argentina con Uruguay, Brasil y Estados Unidos. Yo sé que el peso del comercio que Argentina tiene con Uruguay es 20%. O sea, de todo lo que comerciamos, de exportaciones e importaciones de manufacturas, Uruguay se lleva el 20%, Brasil se lleva el 50% y Estados Unidos se lleva el 30%. Y supongamos que yo ya calculé el tipo de cambio real bilateral con Uruguay, Brasil y Estados Unidos y me da estos índices. Me da 90, me da 85 y 87, de la forma que lo calculamos antes. Entonces, ¿cómo se calcula el tipo de cambio real multilateral? Yo tengo que agarrar el tipo de cambio real bilateral de Uruguay y elevarlo a el peso que tiene Uruguay en el comercio. El tipo de cambio real bilateral de Brasil elevado al peso que tiene Brasil en el comercio. Y el de Estados Unidos elevado a el peso que tiene Estados Unidos en el comercio. Entonces me queda, yo sé que el tipo de cambio real bilateral es 90 elevado a 0,2, 85 elevado a la 0,5 por 87 elevado a la 0,3 y esto me va a dar un índice de tipo de cambio real bilateral de 87. Si yo tengo, que es diciembre de 2019, mi 100, yo sé que en enero capaz de 2020 mi tipo de cambio real multilateral está un 13% por debajo que en diciembre de 2019. ¿Se entendió? Sí, Igual no profe. lo van a tener que calcular. Es solamente para que entiendan cómo se hace. Porque esto ya lo calcula el Banco Central y no es necesario calcularlo, pero bueno, está bueno que entiendan la lógica de cómo se hacen estas cosas. Y después, una cosa que me parece relevante mostrarles es cómo mostrar estos datos, sobre todo. Porque yo puedo graficar un índice. O sea, yo puedo, por ejemplo, si yo quiero mostrar un gráfico para el TP, les vamos a pedir muchos gráficos. Si yo quiero mostrar el tipo de cambio real multilateral o bilateral, yo puedo mostrar este índice para ver un poco cómo se mueve, pero a fin de cuentas 86 no me dice nada. Es como cuando veíamos el salario real, ¿se acuerdan? Que yo deflacto mi salario por la inflación y me da 17. ¿Qué me dice ese 17? Nada, o sea, no me está diciendo nada. Entonces, si yo quiero mostrar algo más relevante, me parece que está bueno hacer lo mismo que hicimos con el RIPTE. ¿Se acuerdan que llevamos el RIPTE a precios de hoy? Entonces, nosotros lo que hacíamos era al deflactar el RIPTE y llevarlo a, si yo sé que hoy cobro 1.500.000 pesos, ¿cuánto a precios de julio de 2025 o de agosto de 2025 equivale mi sueldo en abril de 2025? Entonces, capaz te daba que era 1.600.000 pesos. Entonces, lo mismo se puede hacer con el tipo de cambio. Entonces, estos son todos los tipos de cambio real bilaterales que
da el Banco Central. Tenemos a Brasil, a Canadá, a Chile, Estados Unidos, México, Uruguay, China, la India, Japón, Reino Unido, Suiza, la zona euro, Vietnam y Sudamérica. Esos son todos los índices de tipo de cambio real bilateral que hace el Banco Central. Después de todos estos, lo que hace es calcular el tipo de cambio real multilateral ponderándolos por sus respectivos pesos a todos estos países. Entonces, por ejemplo, tomemos el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos. Ven que difiere mucho en lo que calculamos nosotros. Esta es la serie diaria igual, pero difiere mucho en lo que calculamos nosotros. Por eso digo, agarren bien lo que hace el Banco Central. Y entonces yo lo que puedo hacer es mostrar cómo el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos, si yo lo uso el tipo de cambio oficial, yo puedo saber, es lo mismo, dejo precio de los fijos de un día y yo puedo saber para atrás a cuánto equivaldría el tipo de cambio real bilateral, por ejemplo, de diciembre de 2023 con respecto a precios del 1 de octubre, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se calcula básicamente lo mismo que hicimos con el salario? Pero, por ejemplo, acá lo que ustedes tienen que hacer es el índice de tipo de cambio real, o sea, del momento que yo quiero calcular, siempre va a ser el último dato. Ustedes les conviene hacerlo a precios del último dato que ustedes tengan. Entonces, el tipo de cambio real bilateral del 1 de octubre lo multiplico por el tipo de cambio oficial de Argentina, o sea, 1424, eso lo dejo fijo, ¿por qué? Porque quiero llevarlo a precios de 1424, o sea, del 1 de octubre del 2025, y lo divido también fijo por el índice bilateral de ese día. Entonces, para atrás, básicamente me queda el índice bilateral del 30 de septiembre por 1424, que son el dólar, cuánto cotiza el dólar oficial el 1 de octubre, dividido el índice del 1 de octubre. Y así yo puedo estirarlo para atrás. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a otro momento de la historia, más para atrás, no sé hasta dónde tengo. Bueno, no tengo tan para atrás. Por ejemplo, si vamos al 1 de enero de 2023, el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos equivaldría a hoy a un tipo de cambio de 1.346 pesos. O sea, es como si el tipo de cambio hubiese estado 1.346 pesos, teniendo en cuenta el índice de tipo de cambio real bilateral. Después, por ejemplo, puede fluctuar. Y entonces, si ustedes hacen un gráfico de esto, es mucho más visual, ¿se entiende? O sea, ustedes podés mostrar algo más relevante. Podés decir, bueno, hoy el tipo de cambio está en 1.424, pero capaz en diciembre de 2001 estaba, porque esta serie está hasta el 97, entonces pueden hacer hasta bien para atrás. Era un equivalente a 2.500 pesos, por ejemplo. Entonces es más interesante de mostrar. Y si quieren calcular, también puede calcular el tipo de cambio real bilateral a el tipo de cambio diferentes al oficial, al MEP, al CCL, al que se les ocurra. Y acá lo que hacen es básicamente o la misma fórmula que hicimos acá, pero en vez de tomar el tipo de cambio oficial, toman el MEP, o directamente lo que pueden hacer es a esto sumarle la brecha que calculamos antes. Entonces, lo que tienen que hacer básicamente es sumarle la brecha y les va a dar. Y los tiran para atrás. De las dos formas es válido hacerlo. Si no, la otra forma básicamente es, si yo tengo esto que está acá, y en vez de usar el dólar oficial uso el MEP. Y listo. Y los tiro para atrás. Son dos formas válidas de hacerlo. ¿Hasta acá alguna duda? Creo que había alguien en la sala de espera. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? No. Más bien que voy a buscar el cargador de la compu porque me parece que me voy a quedar sin batería. ¿Funciona mejor el Wi-Fi con la puerta abierta? ¿Se me trabó? No. No, todo bien, profe. Perfecto.
¿Hay alguna pregunta de esto antes de pasar a otro tema? Bueno, sigamos entonces. Pasemos a toda la parte más de comercio con el resto del mundo. Entonces, ¿qué indicadores existen en Argentina para ver cuánto comercia Argentina con el resto del mundo? El principal es el balance comercial de bienes. El balance comercial de bienes sale del INDEC, o sea, ustedes acá tienen el link de donde sale, y básicamente el intercambio comercial argentino lo que hace es darte las exportaciones, importaciones y el saldo comercial de bienes en millones de dólares. Son millones de dólares mensuales, o sea, nominales. Si yo quiero comparar para atrás en el tiempo, tengo que deflactarlo como cualquier cosa, pero lo tengo que deflactar ¿por qué? En vez del índice de precio de Argentina. Por el IPC de Estados Unidos. Exacto, si está en dólares, lo deflacto por el IPC de Estados Unidos. Lo mismo, si ustedes lo quieren mostrar, no hace nada mostrar los millones de dólares dividido el IPC, sino que los llevan a precios constantes del último dato, como hicimos con el RIPTE, como en el salario y como hicimos con el tipo de cambio. Pero para ver los datos se pueden ver así nomás. Entonces, básicamente, estas exportaciones e importaciones son las que se devengan en aduana. O sea, el INDEC muestra todo lo que entra y sale por aduana, o sea, lo que efectivamente entró al país y lo que salió al país, eso se lo conoce como base de vengado. Y después ustedes también tienen la cuenta corriente, la cuenta financiera, el saldo comercial de bienes, todo que lo da el Banco Central. Y lo que brinda el Banco Central es base caja, que es básicamente lo que se terminó pagando en ese momento. Entonces, puede pasar que, por ejemplo, haya en su momento, cuando Massa estaba como ministro de Economía, en 2023, pasaba mucho que las importaciones de vengadas eran bastante altas. ¿Por qué? Porque efectivamente a Argentina entraban muchos bienes, pero lo que salía de pago de importaciones del Banco Central era la nada misma. ¿Por qué? Porque había muchas restricciones para pagar, entonces las empresas se endeudaban y no pagaban las importaciones. Lo que se conoce como deuda comercial. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasó con todo esto de la quita de retenciones al agro y con esto último que pasó, por ejemplo? O lo que había pasado, ¿se acuerdan? En julio más o menos creo que fue, que también bajaron las retenciones. Hubo exportaciones de granos que salieron de aduana, pero que no subieron tanto, pero las exportaciones que se liquidaron, o sea, los dólares que entraron al mercado, o sea, que básicamente las exportaciones se liquidan, las importaciones se pagan en el Banco Central, las exportaciones que se liquidaron eran muchísimas. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hicieron las empresas es decir, bueno, liquido dólares antes de efectivamente sacar las exportaciones. Entonces, no siempre se condice el base de vengado con el base caja. ¿Se entendió la diferencia? Sí, sí. Entonces, el INDEC desagrega, o sea, y las bases de vengado, o sea, las que muestra el INDEC, son efectivamente las más relevantes en cierto punto porque, por ejemplo, las exportaciones o importaciones que son, por ejemplo, vinculadas más a la producción, ¿no? O sea, sabemos cuántas exportaciones e importaciones están entrando al país por aduana. Más allá de si lo pagan o no lo pagan, si lo liquidan o no lo liquidan. Es más una cuestión de economía más real el base de vengado, por así decirlo. Entonces, las exportaciones, el INDEC las desagrega en 4 rubros grandes, que son los productos primarios, las manufacturas de origen agropecuario, las manufacturas de origen industrial y todo lo que es energía, combustible, petróleo, etc. Y las importaciones se desagregan en 6 usos económicos, que son los bienes de capital, los bienes intermedios, combustibles y lubricantes, que es lo mismo que combustibles y energía,
piezas y accesorios para bienes de capital, bienes de consumo y vehículos automotores de pasajeros. Y una diferencia importante, básicamente, es que las exportaciones se presentan en valores FOB, que es básicamente el precio crudo y duro de la exportación, y las importaciones se demuestran en valor CIF, es decir, contando el costo del flete y seguro. Entonces, al valor FOB, yo a las importaciones le sumo lo que a mí me costó el flete y el seguro de traer esas importaciones al país. Por ejemplo, cuando veamos el balance de pagos, vamos a ver que las importaciones y exportaciones son FOB-FOB y las que muestra el Banco Central también son FOB-FOB. O sea, es directamente el valor sin contar el costo del flete y el seguro. Pero en la base de vengado, INDEC lo muestra FOB-CIF, básicamente. Y después, una cosa relevante que hace el INDEC que está bueno, es desagregar las exportaciones e importaciones en 3 índices diferentes. El índice de valor, el índice de precio y el índice de cantidad. Entonces, ¿qué es el índice de valor? El índice de valor básicamente mide la evolución del valor corriente. Se está por cortar, ¿no? En 15 minutos. ¿Me avisan cuando falten 5 que armo otro link y los mando por el chat? Gracias. El índice de valor básicamente mide la evolución del valor corriente de las exportaciones o importaciones del periodo considerado, o sea, por ejemplo, agosto de 2025, respecto al valor corriente de las exportaciones e importaciones del año base. ¿Por qué? Porque es un índice a precio, o sea, básicamente lo que hace, como vimos con el tipo de cambio real multimonetario, que era un índice, el INDEC toma el año base 2004 y lo que hace es calcular la evolución del valor de las exportaciones e importaciones en millones de dólares con respecto al valor de 2004. Y la variación interanual del índice de valor coincide con la variación interanual de las exportaciones de millones de dólares. Después, ¿cómo se compone el índice de valor? El índice de valor básicamente es una composición del índice de precios P por Q, o sea, hacer precio por cantidad. Entonces, el índice de precios mide la evolución de los precios de las exportaciones e importaciones del periodo respecto al año base, y el índice de cantidad resulta básicamente de dividir el índice de valor de las exportaciones por el índice de precios. Entonces, ahí me va a decir cuántas cantidades en realidad yo produje. Le saco el efecto precio. O sea, yo tengo las exportaciones en millones de dólares. Le saco el efecto precio porque capaz no se subió muchísimo el precio de la soja, entonces yo devengo más exportaciones porque subió el precio de la soja, entonces me dan más plata, valen más esas exportaciones. Si yo quiero ver en términos relevantes de si yo produje más o no soja, tengo que descontarle el índice de precios y ver el índice de cantidad. Entonces, el índice de cantidad mide la evolución de las cantidades físicas que yo exporto o importo con respecto al año base. Y está buena el índice de cantidad porque eso me está diciendo básicamente si yo veo el dato crudo y duro de exportaciones en millones de dólares y digo, crecieron 100% interanual las exportaciones, y capaz está explicado porque creció 99,9% interanual el índice de precios y mis cantidades en realidad quedaron igual. Entonces yo como economía no estoy produciendo más, sino que solamente es una cuestión de precios. ¿Se entiende? Entonces está bueno ver el índice de cantidades. Es relevante. Se me fue. Entonces, veamos un segundo. Acá tengo, por ejemplo, las exportaciones totales desde enero de 2024 a agosto de 2025, que salen del link que les mostré. Las importaciones totales, todos estos montos son en millones de dólares, y lo relevante es la diferencia entre estos dos, que es el saldo comercial. Si hay superávit, significa que exportás más de lo que importás. Si hay déficit, significa que importás más de lo que exportás. Argentina en bienes suele ser superavitario. En cambio, en servicios, Argentina suele ser muy deficitario. ¿Por qué? Porque salen mucho más servicios, sobre todo por viajes, por ejemplo, que lo que entra a Argentina. Después el INDEC también les da las exportaciones estacionalizadas. Eso está bueno, las totales, no por rubro. Si ustedes quieren en el TP usar
exportaciones por uso económico o por rubro, las tienen que desestacionalizar ustedes, como vimos la otra vez, en la clase pasada, pero las totales ya el INDEC te las da desestacionalizadas, y si yo quiero ver variaciones mensuales, tengo que ver esto. Yo quiero ver variación interanual, puedo ver esto. Y después lo que hace el INDEC es darte el índice de exportaciones, valor, precio y cantidad. Como vimos, era el índice de cantidad se construye como el índice de valor sobre el índice de precio. Y las importaciones también. Después también están el índice de precio y cantidades por uso económico, o sea, tienen el índice valor, precio y cantidad de productos primarios, MOA, de bienes de capital, o sea, tienen de todo. Y eso sale creo que les dije de dónde sale. Sí, sale de acá. En este tienen todo. Si ustedes entran acá, ven, tienen series anuales, trimestrales y mensuales. Entonces, una cosa que es relevante, o sea, si yo, y esto, ven, si yo hago la variación interanual, debería ser, por ejemplo, de las exportaciones de valor, debería ser bastante parecida a esta variación, no, esto no es, a la variación interanual en millones de dólares. Ven que es casi la misma, 16%. Y ven que voy a crear otra reunión y la paso acá por el chat, más fácil. Y vamos a esa así por las dudas. Ahí vayan a esa y así no se corta esta. Mientras espero que entre el resto. Yo voy a aprovechar y buscar agua. Bueno. Sigamos entonces. Voy a comprar la pantalla. Entonces, una cosa que está buena, que yo les decía, era ver la variación de las cantidades. Entonces, una cosa que se puede hacer es pasar tanto el índice de valor como las exportaciones en dólares a precios constantes. Acá, estas exportaciones y importaciones en millones de dólares no están a precios constantes, son en millones de dólares corrientes. Pero yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, o sea, yo construyo, por ejemplo, el índice de valor, ¿no? Yo sé que el índice de valor
de enero de 2024 es el precio de enero por la cantidad de enero dividido 100. Y así yo sigo hasta diciembre, lo mismo. Ahora, supongamos que a mí me interesa ver, quiero ver la variación de las cantidades. Entonces, lo que yo debería hacer es dejar a precios constantes el índice de valor o las exportaciones de millones de dólares para ver cuánto se movió efectivamente mi producción. Entonces, ¿cómo se hace eso? Básicamente, lo que tengo que hacer es agarrar el índice de cantidades de enero de 2025, lo multiplico por el índice de precios de enero de 2024, dividido 100, por ejemplo. Y ahí yo estoy dejando fijo los precios de cada mes de 2024. Entonces, por ejemplo, el índice de valor a precios constantes de las exportaciones, en vez de crecerme 16,4, me creció 15,3, que si se dan cuenta es la misma variación interanual que las cantidades. Es lo mismo hacerlo así o directamente al índice de valor de enero de las importaciones de enero de 2024, le sumo la variación interanual de las cantidades. Es exactamente lo mismo. Hacer una o la otra. Entonces van a ver que, no, es que le sumen la de las, esto de quemada, le sumen la de las exportaciones en vez de las importaciones. Van a ver que estas dos variaciones interanuales son las mismas que las variaciones interanuales de las cantidades. Y en millones de dólares puedo hacer lo mismo, teniendo el índice de cantidad y las exportaciones en millones de dólares, lo que yo puedo hacer es directamente a las exportaciones de enero de 2024, sumarle la variación interanual de las cantidades exportadas. Lo mismo. Entonces, en vez de crecer 16,4%, le saqué el efecto precio, que creció 0,9. En este caso no es tan relevante. Pero, por ejemplo, acá sí, acá me dice que el valor de las importaciones creció 32. ¿Por qué? Porque los precios cayeron un montón, pero en realidad cantidades estoy importando muchas más. Entonces está bueno hacer estas cosas. Entonces, después, a partir de los índices de precios, se puede construir el índice de términos de intercambio, no sé si alguna vez lo escucharon, que básicamente surge de dividir el índice de precios de las exportaciones por el índice de precios de las importaciones. Y básicamente lo que hace es comparar los precios de lo que Argentina exporta con lo que Argentina importa, y básicamente te dice si estás ganando o perdiendo poder de compra en el comercio internacional. Entonces, si yo veo que suben si yo calculo el índice de términos de intercambio y calculo, por ejemplo, la variación interanual, yo tengo que si ese índice sube, implica que Argentina puede comprar más importaciones con lo que exporta. O sea, todo lo que exporta le permite comprar más. Si baja, significa que puede comprar menos. Entonces, básicamente, lo que hago acá es dividir el índice de precios de las exportaciones sobre las importaciones y lo multiplico por 100. Lo estiro para abajo, o sea, lo calculo para todos los meses, porque esto se puede calcular para todos los meses. Y si yo hago la variación de agosto con agosto de 2024, me va a dar que yo gane un poder de compra de 8,8%. ¿Se entiende? Entonces es una forma de ver el poder de compra en el mercado externo. Otra cosa relevante que está buena, que es que básicamente las variables que brinda el ICA, sobre todo las cantidades importadas, pueden servir como proxy de otras variables. Entonces, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos como indicadores anticipados del EMAE o del PBI? Bueno, básicamente las importaciones en cantidades son un buen proxy de las importaciones. O sea, se suelen mover en el mismo signo.
O sea, si crecen, las importaciones crecen, si cae el PBI, las importaciones suelen caer. O sea, ven como que va bastante de la mano. Entonces, nada, para que sepan que en algún momento, si tienen ganas de hacer algún indicador o lo que sea, las importaciones suele ser uno de los mejores indicadores. Las importaciones en cantidades suele ser uno de los mejores indicadores para ver la actividad económica. En general, suelen tener casi siempre el mismo signo. Diría que nunca no tiene el mismo signo. Y después, bueno, pueden ver los volúmenes importados por sector. O sea, pueden ver los volúmenes importados, o sea, cantidades importadas de bienes de capital, bienes intermedios, autos, bienes de consumo. Siempre que quieran... y otra cosa, tanto como desestacionalizamos las exportaciones e importaciones a valores corrientes, si yo quiero hacer la variación mensual del índice de cantidades importadas o exportadas, también lo tengo que desestacionalizar. De la misma forma que vimos, o sea, no les vamos a pedir nada más complicado. Después hay programas que desestacionalizan. Lo pueden hacer en R, en Python. Hay un programa que se llama JDmetra que también desestacionaliza. Pero para que entiendan la lógica, lo pueden desestacionalizar de la forma que lo vimos en clase el otro día. Pero eso es importante siempre, desestacionalizar las series. ¿Hasta acá alguna duda de esto? Ok. Pasemos a ver un poco qué hay de servicios en Argentina. Los datos de servicios en Argentina hay dos, o sea, está todo lo vinculado al balance de pagos que ya lo vamos a ver, pero de frecuencia mensual son pocos, o sea, ahora les voy a mostrar uno que es básicamente el INDEC presenta un indicador mensual de turismo de las cantidades de personas que viajan, básicamente cuántas personas entraron y salieron del país, ya sea para comprar, que son los excursionistas, o para vacacionar, por las diferentes vías de acceso. Pero así en términos de cuántos dólares salen por turismo de vengado, como vemos con bienes, eso no existe mensual, sino que es trimestral en el balance de pagos. El INDEC no lo brinda mensual. Ahora, el Banco Central, cuando veamos el balance cambiario, sí lo brinda mensual, la cantidad que sale de plata por servicios, pero no es representativo porque hay mucha gente que paga con dólares propios o que no están en el sistema, o sea, como que es mucho menos cantidad de lo que suele ser en la práctica. Entonces, básicamente esto, acá tienen la serie, básicamente el INDEC te da cuántas personas salen o entran, está bueno, o sea, porque ves en cantidad de gente, te permite ver si vas a tener una mayor o menor salida de dólares por turismo, es relevante. Y nada, eso es una serie medio compleja de reconstruir, porque el INDEC tiene muchísimos Excel, ven como que tienen el turismo internacional, tienen todos los informes y el informe te muestra, o sea, te dice, bueno, en agosto ingresaron tantos visitantes no residentes y las salidas fueron tantas personas, y acá tienen los Excels con las cantidades de personas, y después acá tienen segregado en Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Jorge Newbery, Internacional de Córdoba, Puerto de Buenos Aires, ven como que tienen muy desagregado por millones de cosas. Bueno, y después está lo que es el balance de pagos. El balance de pagos es básicamente tanto como tenemos cuentas nacionales en el INDEC, están las cuentas internacionales que son el balance de pagos. Y es básicamente un estado contable que resume las transacciones económicas entre residentes y no residentes de nuestro país. Y son con criterio de vengado. O sea, son lo que efectivamente entra y sale por aduana, criterio de vengado.
no importa si se pagó o no. En cambio, el Banco Central muestra la cuenta corriente, cuenta capital y cuenta financiera de lo que se pagó. ¿Y qué tiene básicamente? El balance de pagos tiene la cuenta corriente, que es el comercio. Perdón, puede ser que algunos estén esperando en la sala. A ver. Tiene la cuenta corriente, que es básicamente el comercio de bienes y servicios, el flujo de ingresos primarios e ingresos secundarios, ahora vamos a ver qué son, la cuenta capital, que son las transferencias de capital y la adquisición y disposición de activos no financieros no producidos en Argentina entre residentes y no residentes, y la cuenta financiera, que son las transacciones a los activos financieros, activos y pasivos financieros entre residentes y no residentes. Acá tienen también la metodología, por si la quieren leer, les interesa. Y básicamente la cuenta corriente se compone del saldo comercial de bienes, que son básicamente las importaciones y exportaciones de bienes, todo a valor FOB. Vieron que nosotros habíamos visto que DICA tiene las exportaciones en valor FOB y las importaciones en valor CIF. Acá tenemos tanto exportaciones como importaciones sin el costo de flete ni seguros. Tiene la cuenta de servicios, las importaciones, o sea, los dólares que salen por servicios, y las exportaciones, lo que entra por servicios. El ingreso primario, que es básicamente los intereses o las utilidades que perciben, o sea, básicamente el rendimiento que perciben las unidades institucionales por su contribución al proceso de producción o por tener un activo financiero. Por ejemplo, o sea, sobre todo son renta de inversiones, es decir, pago de utilidades y dividendos, o sea, cuántas utilidades y dividendos debería girar Argentina en el exterior o cuántas tiene argentinos en el exterior, pago de intereses de deuda, tanto financiera, tipo de bonos que tiene Argentina, de deuda de bonos de Argentina, como deuda con el FMI, organismos internacionales, etcétera. Entra todo ahí, y la inversión extranjera directa tiene sus utilidades, o sea, que gira para afuera, que, por ejemplo, hay una diferencia muy grande, que si ustedes ven el balance cambiario, o sea, la cuenta corriente, el ingreso primario de lo que pone el Banco Central y lo que hace el balance de pagos, es mucho más grande el balance de pagos, porque hay un montón de utilidades y dividendos que pertenecen al exterior, que efectivamente no se pagan o no salen de la economía. Entonces ahí, si ustedes ven la inversión extranjera directa, en ingreso primario, van a ver que en el balance de pagos es mucho mayor que en el balance cambiario que brinda el Banco Central, porque hoy en día sigue habiendo un montón de restricciones para que las empresas saquen sus utilidades y dividendos para afuera. Pero son algo que tiene que salir en un momento. Entonces, en la cuenta corriente acá te dice, el balance de pagos te dice, bueno, esto es lo que debería salir. O sea, este monto está, y este monto tiene que salir en algún momento. Pero el Banco Central te muestra que no sale. Y después está el ingreso secundario, que son básicamente transferencias corrientes entre residentes y no residentes. Sobre todo en Argentina no es relevante, pero en otros países son, sobre todo, remesas, por ejemplo. En otros países tienen un ingreso bastante fuerte por esas cosas. No tienen ninguna contraprestación, básicamente. Solo son transferencias. Y hay diferentes formas de mostrar el saldo de cuenta corriente. Pueden mostrarlo millones de dólares a precios constantes, o sea, deflactándolo por la inflación de Estados Unidos, u otra forma de verlo es como porcentaje del PBI. Eso está bueno también. O sea, son diferentes formas de mostrar el saldo de cuenta corriente. ¿Qué tiene la cuenta financiera? La cuenta financiera del balance de pagos tiene, o sea, la cuenta financiera es más la parte de capital, o sea, nosotros vimos que acá, por ejemplo, en ingreso primario, teníamos los intereses que se pagaban o que entraban por activos financieros, inversiones extranjera directa, o sea, toda la parte de intereses. En la cuenta financiera tenemos toda la parte de capital. Entonces, la cuenta financiera tiene inversión directa, que son básicamente los dólares que entran equivalentes a las empresas que invierten en Argentina
o que empresas argentinas invierten afuera, tenés ingresos como egresos, la inversión de cartera, que son básicamente las transacciones transfronterizas, que son títulos de deuda o participación de capital en una empresa, los derivados financieros, que son diferentes de las reservas internacionales, que son básicamente activos y pasivos financieros que tiene el gobierno. Otra inversión, que es una categoría residual, donde no se incluye ni la inversión directa, ni la inversión de cartera, ni los derivados financieros, ni las reservas internacionales. En general, si ustedes ven la cuenta otra inversión, por ejemplo, los préstamos al FMI y préstamos a organismos internacionales suele entrar en esta que está acá. Si ustedes ven el Excel, por ejemplo, se van a dar cuenta que, por ejemplo, con el gobierno de Macri, ese monto, o sea, ese subrubro es un monto muy grande porque, por ejemplo, suele entrar como residual ahí. El balance cambiario del Banco Central lo tiene más desagregado. Tiene desagregado lo que es vinculado al FMI, lo que es vinculado a organismos internacionales, lo que es vinculado a préstamos del sector privado, o sea, está más desagregado. Acá no tanto. Y después están los activos de reserva, que son los activos externos que están disponibles de inmediato y bajo control de las autoridades monetarias, básicamente. Oro, DEX, títulos de valores, otras monedas, etc. Son las reservas, por así decir, las reservas internacionales que tiene Argentina. Y la cuenta financiera del INDEX se registra con signo inverso. Eso es bastante contraintuitivo. Pero si yo tengo en la cuenta financiera un saldo negativo, no significa que o sea, sí, un saldo negativo significa un ingreso neto de capitales. O sea, ustedes cuando lean el informe y ustedes vean, digo, bueno, la cuenta financiera fue menos 2.000 millones de dólares, significa que es un ingreso neto de capitales. Si tiene un signo negativo, significa que Argentina debe, en cierto punto por su cuenta financiera, 2.000 millones de dólares. O sea, es como, o sea, está bien. Se dice que es un ingreso de capitales porque entran, pero tiene un saldo negativo porque significa que Argentina le debe, o sea, entraron más de no residentes que de residentes al país. ¿Se entiende? O sea, como que de residentes afuera, ¿se entiende? Entonces es una deuda. El balance cambiario del base caja lo registra con signo normal. O sea, si tiene un signo positivo, significa que entró plata, y vos sabés que eso es una deuda. Si tiene saldo negativo, significa que se fue plata. Entonces, son más los argentinos residentes que giran plata para afuera. O sea, que invierten afuera. Entonces, es un ingreso, o sea, como sale por otro lado. Y el balance de pagos es un saldo positivo, o sea, un saldo positivo de la cuenta financiera es un egreso neto de capitales. Por ejemplo, argentinos sacando plata afuera. Pueden cambiarle el signo también a esto. Yo le cambio mucho el signo. O sea, lo multiplican por -1 y lo cambian y es más intuitivo si quieren trabajar los datos. Mientras sepan lo que están haciendo y lo expliquen bien. Y después está lo que se conoce de las cuentas internacionales del balance de pagos, la posición de inversión internacional. La posición de inversión internacional básicamente es un stock y muestra lo que Argentina tiene afuera, o sea, los activos de Argentina, y lo que el resto del mundo tiene en Argentina, que es un pasivo al final de un periodo. La balanza de pagos es trimestral, por ende te dice, bueno, al último día del segundo trimestre de 2025, te muestra cuántos activos de Argentina hay en el exterior y cuántos pasivos hay en Argentina. O sea, cuánta plata del resto del mundo hay en Argentina. Que para Argentina es un pasivo eso. ¿Por qué? Porque es algo que después se va. Ya sea porque son utilidades, porque son deuda que tenés que pagar, etc. Entonces, los activos es lo que nos pertenece, pero está afuera. Por ejemplo, inversiones de empresas argentinas afuera, depósitos offshore de empresas y de personas físicas, o sea, los depósitos en dólares que están afuera del país, el INDEC los contabiliza. Y los pasivos son básicamente lo que le pertenece al resto del mundo y está en Argentina. Por ejemplo, deuda, las inversiones extranjeras directas invirtiendo en Argentina,
depósitos de no residentes, activos argentinos que compran los extranjeros, por ejemplo. O sea, por ejemplo, si el Tesoro de Estados Unidos compra deuda de Argentina, entraría en un aumento del pasivo de Argentina, por ejemplo, ¿no? Y la posición de inversión internacional neta se calcula como los activos financieros externos menos los pasivos financieros externos. Entonces, si el Banco Central o el Tesoro Nacional toma deuda con el FMI, va a crecer el pasivo, pero si esos dólares son para fortalecer las reservas, aumenta el activo. Entonces, como que se compensa. ¿Se entiende? En la cuenta financiera va a pasar lo mismo. Ustedes cuando vean la cuenta financiera y vean, está bien, entró un pasivo de plata del FMI, pero esa plata fue a las reservas internacionales del Banco Central. Por ende, las reservas internacionales del Banco Central suben. Entonces se netea. No, o sea, no implica que efectivamente vos tenés un pasivo que después tenés que pagar y no es tuyo y esa reserva internacional es prestada y no es propia. Uno tiende a creer que la forma más genuina de conseguir dólares es mediante tener una cuenta corriente muy superavitaria y conseguir dólares a partir de tener un saldo comercial positivo, saldo de servicios positivo, etc. Pero bueno, muchas veces esa cuenta corriente se financia con, sobre todo Argentina tiene mucho déficit de cuenta corriente, eso se financia con deuda sobre todo. Entonces se netea en cierto punto. Y la posición de inversión internacional no le importa de dónde vienen los activos, sino que solamente son el stock existente a valor de mercado de ese trimestre. Entonces, si yo quiero ver cómo y cuánto se movieron los activos y pasivos en un periodo, tengo que ver la cuenta financiera, me muestra el flujo de eso entre un trimestre y otro o en el mismo trimestre, y la posición de inversión internacional te muestra el resultado final de esos movimientos. Entonces, el stock que te queda es la posición de inversión internacional y la cuenta financiera te muestra cómo se compuso ese movimiento. O sea, te muestra los flujos de ese movimiento. Nada. Y si es positiva, significa que Argentina está en una posición acreedora, o sea, tiene más activos que pasivos que en Argentina. Y si es negativa, Argentina es una posición deudora, es decir, tiene más pasivos que activos. Y Argentina, rarísimamente, es posición acreedora en casi todos sus periodos. Sobre todo por otra inversión y depósitos afuera de los... Está mal eso que voy a decir, pero son los dólares abajo del colchón, en cierto punto. O sea, esto es una forma de ver cuánto, o sea, creo que el gobierno de Milei lo usó mucho también de decir, bueno, el INDEC termina contabilizando sobre todo cuánta es la plata que existe de argentinos afuera. Sobre todo para incentivar a traerla, en cierto punto. Por eso también son los blanqueos y toda esa movida. ¿Se entendió hasta acá? ¿Cómo sería que, por así decirlo, los dólares en el colchón acá los verían? O sea, porque pensarían al no estar acá invertidos, podrían estar afuera. Claro, están depositados afuera. Por ejemplo, veamos, les quiero mostrar cómo lo mide esto. Porque yo una vez lo vi. O sea, básicamente lo que te contabiliza el INDEC te dice, bueno, existen todos estos activos afuera del país, pero son de residentes argentinos. Entonces, le pertenecen a Argentina, en cierto punto, porque son de argentinos afuera. Y en el flujo, esa plata no suele entrar a Argentina. Por ejemplo, igual sí, por ejemplo, cuando fueron los blanqueos, mucha de esa plata vos viste que entró. O sea, vos viste que entró al país, por ejemplo. Entonces, seguramente tengas movimientos en la cuenta financiera de ingresos de plata de argentinos. O sea, eso seguramente vos lo viste. Sobre todo en el balance cambiario lo ves. Acá te dice cuánto es el stock de dólares a valor de mercado que hay de los argentinos afuera. Que uno tiende a pensar, bueno, Argentina suele ser deudor neto, no acreedor neto, no es que tiene tantos dólares para prestar. Pero efectivamente, Argentina tiene un stock de activos
que no están en el país, sino que están afuera, pero que pertenecen a argentinos. ¿Cómo lo mide el INDEC? No tengo mucha idea. Siempre fue una duda bastante relevante. Pero ven, si ustedes van acá, sección 2, posición de inversión internacional, les va mostrando, ¿ven? Paren. Ven, acá, por ejemplo, te compone, te dice, si es positivo estás en una posición acreedora, si es negativo es una posición deudora. Esta es la neta. La neta se compone de la posición deudora de inversión directa. Argentina tiene una posición deudora. O sea, hay más empresas de extranjeras en Argentina que argentinas en el exterior, pero tiene una posición acreedora en inversión de cartera, por ejemplo, en otra inversión, que entra más acá los depósitos de las personas físicas, y de activos de reserva, que son las reservas internacionales, por ejemplo. Y en su momento, y ven, acá te dice, el gobierno general, o sea, el tesoro, tiene una posición deudora, siempre. El Banco Central, que es la amarilla, tiene una posición acreedora por las reservas internacionales, o sea, por este bichito que está acá. Y tenés que otros sectores tiene una posición acreedora muy grande. Y esto sobre todo el sector privado, personas físicas o jurídicas afuera. A ver si está la tabla que quiero ver. ¿Ven? Acá tienen, por ejemplo, esto es por sector, esto es sector, los activos del Banco Central, te dice acá cuántos son, ven, son los activos de reserva. Las sociedades captadoras de depósito, excepto el Banco Central, tienen mucho de otra inversión. El gobierno general tiene mucha deuda de otra inversión, sobre todo deuda con organismos internacionales. Acá están los pasivos, ¿ven? Y yo quiero ver. En algún lado estaba. ¿Ven? Acá. Acá tienen la posición de inversión internacional por categoría funcional e instrumento financiero o valor de mercado. Estos son todos los sectores. Gobierno, Banco Central, pero vieron que el relevante es otro sector. Otros sectores. Y acá, por ejemplo, los activos, que es lo que nos interesa, porque Argentina tiene una posición acreedora, es decir, tiene más activos que pasivos. Por ejemplo, tiene una inversión directa bastante grande, o sea, tiene una posición de participación de capital bastante importante, pero si vemos los pasivos, son mucho más. Entonces esto termina siendo bastante, o sea, te hacen una posición más deudora porque tenés más pasivos que activos. Inversión de cartera también, o sea, tenés bastantes activos y los pasivos son bastante menos, entonces tenés una posición acreedora en eso. Pero ven acá en otra inversión, tenés monedas y depósitos. Estas monedas y depósitos son básicamente los depósitos, sobre todo de personas físicas y jurídicas, que no son el gobierno, sino del sector privado, que son un activo muy grande, y si vemos el pasivo, es la nada misma, ¿ven? Entonces Argentina es acreedor, sobre todo en depósitos y moneda afuera. ¿Se ve ahí mejor? Sí, como que al no tenerlo el propio gobierno, esos dólares ya los cuenta como que están afuera. Claro, o sea, existen, esa plata existe, no es que no está, sino que efectivamente existe, pero no son parte del gobierno general ni del Banco Central, sino que son parte del sector privado. En general, cuando se proponen blanqueos o se proponen ese tipo de medidas, lo que buscan es ingresar al sistema todos esos dólares, en cierto punto. O dólares que no significa que capaz estén en cuentas offshore afuera, sino que capaz los tenés vos guardados en algún lado. Entonces, ese tipo de medidas busca hacer que toda esta cantidad de plata entre y circule en el sistema. Sobre todo para que los activos de reserva crezcan. ¿Alguna otra consulta?
quiero fijar, quiero mutear. Ahí está. Bueno, ¿qué queda de esto? A ver. Bueno, acá es el mismo gráfico que les mostré recién. Bueno, y después algunas cosas relevantes para ver relaciones de cosas. Sobre todo, cómo se financian o sea, si la cuenta corriente tiene un vínculo con la actividad y después también cómo es relevante cómo se financian las cuentas corrientes en Argentina. Y este gráfico está bueno, sobre todo porque en periodos donde capaz la actividad cae, efectivamente la cuenta corriente termina siendo bastante positiva. ¿Se les ocurre por qué podría ser eso? Si la Porque actividad cae, ¿por qué? una devaluación. No, si la actividad cae, no el tipo de cambio, nada. Si la actividad cae, ¿por qué la cuenta corriente pasaría a ser superavitaria? Exacto, porque hay menos importaciones. Entonces, como vimos antes, las importaciones, las cantidades importadas, como dice Iván, están muy vinculadas al PBI. Lo vimos acá más arriba. ¿Se acuerdan? ¿Ven? Entonces, si efectivamente la actividad cae, es porque hay menos importaciones. Si hay menos importaciones, significa que, sobre todo porque el saldo de cuenta corriente está vinculado, o sea, en su gran mayoría es saldo comercial de bienes. Entonces, si caen las importaciones de bienes, el saldo de bienes va a ser más superavitario. Entonces, al tener menos importaciones, suele haber periodos de superávit de cuenta corriente en momentos donde cae la actividad económica. Y momentos en donde crece la actividad económica, o bueno, o hay un tipo de cambio muy barato, como decía el compañero en cierto punto, también el déficit de cuenta corriente se profundiza. ¿Por qué? Porque Argentina requiere de muchas importaciones en su tramado de sistema productivo, sobre todo producción más industrial, etc. Entonces, ¿cómo se financian los déficits de cuenta corriente? Básicamente, entonces vimos, el déficit de cuenta corriente se puede dar porque haya mayores importaciones de bienes que exportaciones, que es lo que suele pasar en cierto punto, o que haya mayores pagos de intereses de deuda o utilidades que salen, o que haya un mayor egreso vía... El saldo de servicios se compone de, diría que más del 60% de turismo, el saldo de servicios. Entonces, si hay un mayor egreso de dólares por turismo, también se profundiza el déficit de cuenta corriente. ¿Y cuáles son las causas típicas que hay en Argentina para que haya un déficit de cuenta corriente? Suele ser el atraso cambiario, como decía el compañero antes, que genera más importaciones y más viajes afuera. Crecimiento de la actividad, como decía Iván, que lleva aparejado, crecimiento, caída, que lleva aparejado mayores o menos importaciones. Una alta tasa de endeudamiento, o sea, que tengas que pagar muchos intereses de deuda. Y sobre todo, inestabilidad de expectativas económica, política, que hace que haya más salida de utilidades por una cuestión de expectativas. Entonces, ¿cómo se puede financiar un déficit de cuenta corriente? Básicamente hay que ir a la cuenta financiera y los casos más particulares que se ven en Argentina básicamente son el uso de reservas internacionales. De 2012 a 2015 se utilizaron la mayoría de las reservas internacionales para financiar déficit de cuenta corriente o tomando deuda por parte del Estado, como hizo Macri con el FMI, y inversiones de privados, ya sea comprando bonos argentinos o activos financieros argentinos, o inversión extranjera directa de empresas viniendo a invertir al país. Estos son gráficos, ¿sabes? Ver un poco la cuenta corriente de 2012 a 2015 y acá van a ver básicamente que la pintita esta verde se consume bastante en la mayoría de los trimestres. Cómo se financia el déficit de cuenta corriente. Y en 2018 van a ver que
primero se financió mucho con inversión privada de activos o bonos argentinos de deuda que se tomó, o después otra inversión que es básicamente el préstamo al FMI que se pidió en su momento. Después, no, esto no es relevante. ¿Hasta que alguna duda que tengan de estos temas? ¿Algo que quieran volver a ver? Por mi parte no, profe, todo muy claro. Bueno, entonces los libero en un día tan lindo de sábado para que vayan a... Laura, hacer tengo una sus- consulta. Sí, decime. ¿Los países desarrollados cómo financian en general el déficit de cuenta corriente? Y en general la mayoría de los países se endeuda. Tomar deuda no está mal. El tema es que vos puedas repagarla o refinanciarla. Claro, pero no con el FMI, toman con otros organismos, digamos. Con privados, sobre todo. Mm. Uno tiende a buscar financiamiento más privado. Más que los organismos internacionales, sobre todo el FMI, suelen ser el último recurso que tiene un país, en cierto punto. Es como ya nadie me presta una manotazo de ahogado, salvame. Y sobre todo son los más complicados porque son los que más condicionamientos te ponen. No es que pedir deuda al FMI es gratis, en cierto punto. Entonces, trae aparejadas bastantes más otras cosas. Pero en general es con deuda privada. O sea, todo el mercado financiero o con inversión es más de entre privados. Por eso ahí se usa mucho el riesgo país, o sea, ver si el riesgo país está alto, caro, para ver si vos podés entrar al mercado financiero externo y poder financiarte con privados. Si en general tenés un riesgo país alto, la tasa a la que te tenés que endeudar con privados es mucho más alta y no te prestan. Claro. ¿Alguna otra consulta? ¿O acotación? No sé si ya lo preguntaron, pero o sea, el TP, para las consignas de TP, ¿cuándo van a estar más o menos? Miren, la última clase que tienen del TP es en noviembre, a principios de noviembre. Así que seguramente, no sé, capaz se las mandemos antes, pero la entrega del TP va a ser después de la última clase. Porque hay cosas que todavía no vieron que no van a poder hacer. Ok, gracias. Pero bueno, el TP se los podemos mandar en cualquier momento. Y lo pueden ir avanzando si quieren. Pero hay una clase que van a tener creo que el 4 de noviembre, que falta un montón. 8 de noviembre. Así que falta otro montón. Así que quédense tranquilos. Yo te pregunto, ¿esta presentación la pasás ahora por mail? ¿Puede ser? Sí, ahora se las paso. Les paso el Excel y les paso la presentación. Les paso el Excel para que puedan usar los datos, ver cómo les quede para el TP también. Pero bueno, si no, nadie más tiene ninguna otra consulta ni nada, cerramos acá. Gracias, Muchas Laura. gracias. A ustedes. Gracias, profe. Chau, chau.